en el mundo. Y según me ha dicho un economista destacado esta mañana, el Producto Bruto Interno venezolano es en este momento menor que el del Perú. ¿Será posible esto? Nos lo dirá David Tuesta, conocido por su rigor y su información económica. Muy buenos días, señor David Tuesta. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o buenas noches. Hay que hacer realmente un esfuerzo del mal para que se reduzca el Producto Bruto Interno venezolano hasta un nivel inferior al peruano. Efectivamente, Venezuela aplicó la receta al fracaso de forma estricta en economía. Eso es lo que hizo. Incorporó un esquema altamente politizado, digamos que reemplazó, por ejemplo, al capital humano excelente que existía en PDVSA, la empresa petrolera, que era un ejemplo y modelo en cuanto a la gestión del petróleo. Incorporó una política de sustitución de importaciones, control de precios, expropiaciones que llevó a una crisis de confianza tremenda y al final pues derivó un conjunto de sanciones y ya cuando las cosas empezó a ir de las manos, porque empezó a aplicar políticas, vamos a decir, populistas, siempre de la mano de un fuerte precio del petróleo que más o menos en los años 2007, 2008 casi llegó a $130 por barril. Entonces eso le permitió de alguna manera tener un efecto inicial, no una borrachera de dólares, pero con malas políticas y al final lo que ha llevado, Fernando, es una economía que el poder adquisitivo en los 25 años de chavismo ha caído en casi 70%. ¿De acuerdo? Una inflación acumulada que llega a los más de 11 billones por ciento, es decir, a 11, para que se entienda el número, hay que ponerle 14 ceros al lado, y actualmente se encuentra con una inflación reduciéndose, pero ¿en cuánto? Alrededor del 300% por año, Bueno, ¿no? lo que explica que 8 Un millones hayan preferido salir. Acaba de caer una información que en Estados Unidos, Donald Trump afirma que Venezuela va a ser gobernada bajo inspiración de Marco Rubio, del ministro de Defensa Hensingett y del señor Stephen Miller, asesor de seguridad nacional. Al mismo tiempo, la información de que se están escuchando ráfagas de tiroteos en Caracas. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato tan incierto de ese país? Recuperar una economía colapsada, una economía que, como bien señalabas al inicio, tenía un PIB per cápita de 8.000, cerca de los $10.000, casi comenzando el chavismo, actualmente en torno a los $2.000 por habitante, muy Una por debajo quinta del parte. PBI. Se han empobrecido a una quinta parte. Exactamente. Entonces, ahora claro, ya con la decisión que ha tomado el gobierno americano, les guste a unos o les guste, no les guste, ya sé que esta situación está dividida, se ha tomado una decisión, yo creo, importante, que da cierta esperanza, si es que se hacen las cosas bien, a la economía venezolana, donde el principal tema es cómo recuperar el dinamismo de la economía otra vez, cómo estabilizar la parte política, que es la parte importante, y luego cómo establecer un espacio de interacción en el ámbito global, ¿no? Que yo creo que es importante y las relaciones que va a existir entre Estados Unidos, China y otros países que tienen de alguna manera intereses en la economía venezolana. ¿Cree usted que en la mejor de las hipótesis de lo que ha dicho usted se puede producir un retorno Que significativo quiere toda la de una economía parte de los norteamericana. venezolanos que se vieron obligados a dejar su país? 8 millones de venezolanos, efectivamente, dos, casi 1.600.000, 700 está en el Perú. Y claro, el tema es que esto no va a ser de la noche a la mañana, eso es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ante esta incertidumbre se despliega pues tres escenarios, ¿no? Vamos a decir, un escenario optimista, vamos a decir, que es el que ojalá se dé, en el cual se ponga cierto orden en el ámbito político, que se permita alguna transición desde el chavismo ordenado hacia algún esquema democrático con elecciones libres, esperemos que Estados Unidos sea capaz efectivamente de realizar inversiones millonarias en la industria petrolera que representa el 25% del PBI en Venezuela,
Esto implica, se estiman entre 100.000 millones de dólares a 400.000 millones de dólares de inversión para retornar a los niveles de producción de petróleo que se ha reducido a la cuarta parte. Por eso es que Venezuela se ha empobrecido. La solución económica de Venezuela pasa necesariamente por el tema petrolero. Entonces, es un tema que se tiene que solucionar por ese lado. Muy Entonces, bien. veamos cómo se van desplegando, pero la estabilización en la política con la economía tienen que comulgar bien, Fernando, para que eso se... Para Muchas que... gracias, señor David Tuesta, por sus explicaciones claras y sobre todo por la fórmula que usó al principio, que Venezuela había escogido el camino perfecto para el empobrecimiento de la población. Lo hicieron rigurosamente, Así es. lamentablemente. Esperemos que se salga de eso cuanto antes en beneficio de tantos venezolanos que se han visto obligados a dejar su país y los que viven dentro bajo humillación y restricciones. Muchísimas gracias por su presencia, feliz año y hasta pronto, señor David Tuesta. Adiós. Gracias. Buenos días. El señor David Tuesta, ex